El doctor Luis Riaño Munar pues nos va a presentar un tema muy importante de los conceptos que manejamos acá. Después voy a presentarles yo una parte de todo lo que es el modelo de COSO y vamos a ver también unas aplicaciones de análisis de datos y el ingeniero Jason Roa también, que es especialista en minería de datos y análisis de la información, pues nos va a presentar su temario. Primero quiero agradecerles la asistencia. Sé que en estos momentos es difícil sacar tiempo para las conferencias y por eso vamos a hacer un taller en el cual tengamos unos objetivos claros. El primer objetivo es saber cómo el control me ayuda a gestionar mis riesgos. ¿Por qué? Porque muchas de las entidades no tienen claro o estamos en el dilema cómo empezamos a gestionar el riesgo. Y dentro de eso no sabemos que ya muchas de nosotros por cultura ya tenemos controles y esos controles pueden servir como eje tanto para la identificación de los riesgos como también algo muy importante. En estos periodos de crisis nos toca optimizar los recursos. ¿Y qué es optimizar los recursos? Optimizar mi presupuesto, optimizar el recurso de mi talento humano y, por ende, ser más eficiente en mi gestión. Teniendo en cuenta esas variables, entonces nosotros vamos a comenzar a analizar lo que son los cambios de paradigmas. Si ustedes ven antes, era muy difícil que la mayoría de universidades, colegios y demás, nuestros hijos, estuvieran y pensáramos en unas aulas solas, sin alumnos, sin el principal recurso, porque todos teníamos el paradigma de que el trabajo en casa no era tan eficiente como el trabajo presencial. Ese se ha estado rompiendo y así nosotros queremos que se comience a romper el paradigma que tenemos de que la gestión de los riesgos inicia con la etapa de identificación, porque nosotros ya tenemos una cultura de riesgos. ¿Qué pasa? Comencemos a definir qué es riesgos. Dice, riesgo es el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos. Generalmente esta definición nosotros la cogemos desde las normas ISO y tenemos muy arraigados el esquema que está a nuestra izquierda de la pantalla, que es el de almacenar un contexto con criterios, evaluar el riesgo que implica identificarlo y valorarlo, hacer un tratamiento, una comunicación y unas consultas, finalmente para continuar con un seguimiento y revisión. Y todo esto que me dé unos factores. Y también asociamos el tema de control a 4 etapas principalmente. Dentro de la primera tenemos la identificación, la medición, el control y el monitoreo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos desperdiciando nuestros controles, estamos desperdiciando muchas veces el recurso que hay en auditoría interna, los mismos informes que nos presentan nuestras revisorías. ¿Por qué? Porque dentro de esos mismos eventos ya estamos identificando riesgos y fuera de eso estamos haciendo unos controles y estamos ejerciendo estas etapas. Por eso esta imagen de el señor en el pico de la montaña haciendo equilibrio. No sabemos si él ya evaluó y analizó el riesgo debidamente. ¿Por qué se plantea que nosotros hagamos un poco más de énfasis y hagamos una gestión, un ciclo de gestión del riesgo? Primero, hagamos una etapa de planificación. Esa etapa de planificación muchas veces nosotros nos saltamos las etapas de planificación, de diagnóstico, porque tenemos o creemos que sabemos la situación actual de nuestras entidades o de las entidades a las cuales estamos asesorando. Pero esta es una de las etapas que nos da fundamentos y que nos va a permitir generar una cultura de riesgo. Si nosotros hacemos un análisis iniciando cada proyecto
de nuestra situación y del diagnóstico, primero vamos a tener unas victorias tempranas. Ahorita vamos a ver cómo diseñamos ese esquema para tener unas victorias tempranas. Cuando nosotros hablamos de riesgos, también generalmente, ¿qué pasa? Nos enfocamos en la etapa de identificación del riesgo y es la que nos preocupa. ¿Cómo recopilamos todos esos riesgos? ¿Cómo vamos a hacer? Ese mundo es muy complicado. Si nosotros lo manejamos desde una manera técnica, en la cual no involucremos a todos los participantes de la organización, va a ser así. Pero si nosotros lo manejamos desde una manera sencilla, en la cual casi que los riesgos nazcan desde la misma entidad, nos facilitará esta etapa de identificación de los riesgos. Y después tenemos solo incertidumbres. Muchas veces identificamos el riesgo, pero no sabemos qué hacer en cuanto al análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuestas o planes de acción y desarticulamos el tema del control. Por eso es esta reflexión. Si vamos a cambiar de paradigmas, queremos ser más eficientes, cambiemos de paradigmas en nuestros procesos. Muchas de nuestras entidades se están viendo evocadas a hacer procesos que no hacían antes. Ya tomamos el ejemplo de nuestros hijos y la capacitación virtual. Pequeños negocios, como veían hoy en las noticias, pastelerías que no tenían una evolución digital, en un momento tan crítico como este, tuvieron que hacer un cambio en su negocio. ¿Por qué? Cerramos las puertas, pero nuestros clientes todavía pueden ser atendidos. ¿Atendidos de qué manera? De una manera virtual. Podemos mejorar las alianzas estratégicas. Nuestras alianzas estratégicas muchas veces estaban enfocadas en temas presenciales. No pensamos en que nuestros productos pudieran estar asequibles por medio de Rappi, por medio de plataformas diferentes. ¿Por qué al sector transportador, especialmente nuestros taxistas colombianos, han tenido tantas dificultades con el ingreso de nuevas tecnologías como Uber, Didi y demás? Porque seguimos en un paradigma anticuado y no evolucionamos. Pero hemos hablado mucho de control y no lo hemos definido. Según ISO, y aquí es donde vamos a hacer unas combinaciones, ISO nos dice, un control es cualquier medida o acción que modifique o regule el riesgo. Como por ejemplo, incluir cualquier política o procedimiento. Mire que nuestro control nace casi desde nuestros temas estratégicos, nuestros temas misionales. Cuando tenemos objetivos de carácter estratégico, nosotros ¿qué tenemos primero? Una política. Después tenemos procedimientos y acciones. Ustedes dirán, pero esta conferencia se está enfocando en norma ISO. No, por eso quiero resaltar la siguiente gráfica que nosotros tenemos. En la parte izquierda de la pantalla, donde vemos el COSO. Los componentes de COSO, todos están enfocados al control, hasta la misma información y comunicación, porque nosotros debemos preparar la información y comunicación. En este momento, y pues yo quisiera pedir la colaboración de don Osvaldo para que nos colaborara un poco más explicando la importancia del control en COSO. ¿Por qué? Cómo nosotros en nuestras auditorías, nuestros esquemas de control interno,
adoptamos estas medidas? Sí, vamos a mirar un poco la dinámica de primero él está hablando de controles, está hablando de la ISO y ahora vamos a hablar un poco en esta parte de qué es el COSO y cómo lo vamos a accionar, digámoslo así, para los temas de controles. Entonces, digamos que a medida que las organizaciones ingresan a un futuro creciente orientado por la tecnología, la innovación y los riesgos, uno se pregunta entonces, ¿dónde va a quedar la auditoría interna? Porque muchos de estos procesos, pues, son procesos de innovación, procesos de tecnología, de asumir nuevos retos y nuevos riesgos. Lo que requiere del control interno es que cumpla una función plenamente capaz de ayudar en salvaguardar los procesos y los activos en la medida en que la administración busque nuevos métodos de crear y entregar valor. Lo que Luis decía, bueno, todas estas empresas que se están reinventando, pues nosotros como áreas de control interno, como áreas de auditoría, debemos también dinamizarnos, ser capaces de ayudar a salvaguardar esos nuevos procesos y activos que están generando valor en las organizaciones. Y entonces digamos que la metodología de COSO, pues básicamente va desde la parte superior de la organización. Desde la junta directiva, ellos son los que van a definir, digamos, la estrategia de la organización, cuál va a ser el apetito de riesgo, la alineación y la estrategia con sus objetivos, cuál es el core del negocio, cuáles son las decisiones comerciales más importantes, cuáles son las respuestas a las desviaciones de los riesgos y cuáles son los incentivos y remuneraciones que la Junta va a dar a esos componentes que tiene la gerencia. Entonces, digamos que COSO, una de sus características es que desde la Junta Directiva hacia abajo, pues vamos a analizar y vamos a ir identificando en cada una de esas áreas los diferentes riesgos. Si bien decía Luis, pues este es un modelo que traigo yo diferente al modelo de, pues en la pantalla diferente un poco a todo lo que es COSO. COSO tiene y arranca desde la estrategia, ¿de acuerdo? Esa estrategia tiene que ver con la marca, tiene que ver con el modelo de organización y esto realmente tiene vida. Esto es lo que tiene vida en las organizaciones. ¿Sí? ¿Cómo se están transformando? Cómo, por ejemplo, a través de las finanzas nosotros tenemos que tener sobre la liquidez, sobre el mercado, sobre las acciones de crédito, sobre las operaciones. COSO, pues antes lo conocíamos acá como el COSO de 2013, pues que era solo sobre la parte de operaciones, finanzas, sobre los procedimientos de apoyo. No, ahora comprende todo este modelo que es sobre todo la parte de estrategia. ¿De acuerdo? También tendrá que ver todo lo que es la regulación, los marcos normativos, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Pero finalmente todo este mundo que hay acá está dominado por datos. Y todos esos datos, el control interno tendrá que ver y tendrá la capacidad de comenzar a analizarlos en determinado momento. Entonces, digamos que los riesgos deben gestionarse, pero también los riesgos pueden ser positivos o negativos dependiendo de nosotros cómo los vayamos a tener. Vamos a subir la reputación, vamos a desarrollar nuevos productos, vamos a incrementar ingresos, a participación de mercados. Ustedes están dando cuenta que hay programas ahora de las empresas que nos estamos uniendo. Esta es una parte que nosotros nos estamos uniendo. Estamos aportando un poco más al conocimiento de ustedes. Hay empresas que están aportando a mercados, aportando a la comunidad en entrega de instrumentos para la salud. Entonces los negocios prosperan por tomar riesgos, pero fallan cuando esos riesgos se gestionan de manera ineficaz. Es decir, falta de controles. Eso nos van a generar multas, va a generar fraude, van a generar demandas, van a generar litigios, vamos a perder reputación, ¿sí? Entonces, para eso, pues es la invitación que hacemos a mirar una auditoría y un manejo de control interno analizando como un modelo de 3.0. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que ver la seguridad de los datos,
vamos a tener que analizar todas nuestras operaciones, vamos a tener que hacer inteligencia a todos esos datos, vamos a tener que estar en todo ese modelo que dice COSO, finanzas, mercadeo, regulación, reputación, y eso, para eso necesitamos pues asegurar que vamos a hacer un rol central de la auditoría, vamos a servir como asesores y vamos a anticiparnos a la gestión de los riesgos. Para eso, pues esos riesgos vamos a asistir a la gerencia en diseñar respuestas preventivas y a poder pronosticar que promueve la conciencia de que podía ir algo mal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es hacer un cambio importante en nuestra forma de gestionar el control interno y vamos a volvernos un poco más asesores, vamos a ser más predictivos con toda esa información que está circulando en todas nuestras organizaciones. Información no solamente interna, hay información externa que también vamos a necesitar. Y para eso, pues, existen esos activos digitales. Este es el core de los negocios de ahora. Luis decía que nos íbamos a imaginar ahora salas vacías. Bueno, pues yo me pregunto entonces cómo nos imaginamos nuestras oficinas hoy en día vacías y todos estamos trabajando con activos digitales. Entonces, esos activos digitales, pues básicamente son activos que nosotros en este momento ustedes están tomando medidas en sus organizaciones para poderlos traer a sus casas, poderlos trabajar. Y para eso, pues es esa metodología de ETL que es extraer, cargar, transformar y monitorear los diferentes riesgos. O sea que el aseguramiento automatizado aprovecha la analítica, la automatización robótica, ¿sí? E inteligencia artificial para nosotros poner al contexto de la organización algunas banderas de no conformidades en las áreas de las auditorías. Este proceso de auditoría está cambiando, créame que esta es una gran oportunidad para nosotros, para ustedes como consultores, que desde sus casas, de su sitio de trabajo, puedan organizar y traer información desde las entidades que van a trabajar. No sin antes tendrán que tener acuerdos de confidencialidad con sus clientes. ¿Para qué? Para poder extraer información. Acuérdense que estas metodologías me permiten es solo extraer información, no modifico datos de mi cliente. Eso significa que si yo puedo hacer una bodega de datos, pues yo estaré pendiente de modelos, digamos, de cartera, de nómina, de inventarios, que los voy yo a reunir para integrarlos a unos modelos de datos y poderles hacer monitoreo. Pero esto en tiempo real, esto es en tiempo real que nosotros podemos realizar todo eso. Entonces, el futuro de la auditoría interna se ha vuelto claro y es el momento de actualizarnos, ¿de acuerdo? Es el momento en que nosotros, pues, nos podamos realizar y podamos en determinado momento, pues, tener acciones importantes que nos permitan a nosotros en determinado momento, en tiempo real, saber nuestros clientes cómo se manejan o cómo se comportan, digamos, en determinado momento que podamos hacer análisis de carteras en vía directa, ¿de acuerdo? Poder saber por comisiones de nuestros vendedores o en ciudades cuál es el comportamiento de sus ventas, analizar de una u otra forma a través de la gerencia o a través de plataformas virtuales que nosotros podamos dar en tiempo real cómo se está distribuyendo nuestra información. Podremos saber en determinado momento las áreas comerciales, si por ejemplo venden más por la mañana o venden más por la tarde, a qué horas están vendiendo. Y acá viene algo que es importante que se llama también la calidad de los datos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros saber qué vendedores, por ejemplo, venden más o bien por la mañana un producto o bien por la tarde un servicio, cuáles son y en dónde se encuentran ubicados. Todo esto pues nos va a servir para nosotros poder tener esas competencias que el control interno pueda anticiparse a decirle a su cliente como tal, mire, usted necesita mucho más fortaleza en tales áreas de la organización, necesitamos que mucho más importancia, digamos, en el desarrollo de productos porque las estrategias están cambiando. Pero para eso necesitamos
robótica, necesitamos que cambiemos nuestra manera de manejar los datos. Sus clientes tienen todos procesos automatizados. Entonces nosotros tenemos que tener una serie de herramientas también que nos sirvan en la automatización. Hay quienes hacen que las cosas ocurran, quienes esperan que las cosas ocurran y quienes preguntan qué ocurrió. Entonces, contar con un buen gobierno de datos es una cuestión crítica para las organizaciones. El primer paso para realizar un gobierno del dato adecuado es definir y aprobar una política por parte del Consejo de Administración. Es decir, COSO también se encarga de velar todos estos modelos para que el gobierno de los datos, pues básicamente me permita tener obtención de políticas, digamos que relevancia y clasificación de mis datos, almacenamiento y transmisión y tratamiento, oportunidad de los backups, retención y destrucción de información y actualización, digamos, en políticas de toda esta información. Entonces, digamos que esta parte pues es muy importante para tenerla en cuenta. Y vamos a atender en este nuevo enfrentamiento que tenemos a comenzar a utilizar la robótica en los procesos. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros, y más en auditoría, y ustedes que manejan muchos volúmenes de datos, pues hay maneras de nosotros poder aplicar procesos de automatización, procesos repetitivos que nosotros nos va a tomar muchísimo tiempo para la información. Entonces, pues este era como el aporte de lo que decía Luis sobre la parte, digamos, de cómo era el proceso de COSO y cómo era el de automatización de alguna información que ustedes puedan tener a la mano. Luis, no sé si vamos a Sí, continuar, si tienes alguna inquietud. sí, no, continuemos con la presentación. Me parece muy importante la intervención y pues teniendo en cuenta esto, vamos a analizar cómo podríamos nosotros automatizar y el impacto de automatizar nuestras, nuestros procesos. Listo, perfecto. Eh, Dime. po- Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra automatización o la automatización nos va a permitir, no sé si están viendo ya mi pantalla, No, todavía no. Espérame un segundito, ya por te la favor. presento. Perdón. Sí, Ya, ahí se fue. listo. Eh, Porque Todavía, nosotros, todavía no listo, vemos tu pantalla. Ahí sí la vemos. Perfecto, listo. gracias. Sí, porque nosotros en este momento pasamos de un marco de gestión que es del ISO 31000, en el cual si nosotros analizamos toda la familia ISO, tanto la 91000, la 14001, la 45000, nos dicen que estamos basados en controles, pero ahora el paradigma que tenemos que romper es qué tipo de controles. ¿Por qué? Coloco ejemplos muy sencillos. En este momento nosotros estamos haciendo una segmentación en otras entidades y tenemos gran dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos una información histórica a diciembre. Con estos cambios, esa entidad generó nuevos canales, modificó los canales que tenía y la información de diciembre no es la misma que vamos a tener ahorita en marzo, ni los mismos comportamientos. Pero realmente lo que nos interesa es la oportunidad que vamos a tener. ¿Por qué? Con la información que teníamos histórica de diciembre, más la información que ya tenemos de los cambios de comportamiento, lo que nos interesa es comenzar a determinar quiénes han cambiado su conducta en consumos, en utilización de servicios, cómo los están utilizando, si las personas adultas están utilizando más tecnología virtual o todavía siguen eso. ¿Para qué? Aprovechar los cambios en comportamiento y mirar si esos cambios en comportamiento pueden ser una tendencia a futuro. Y a esas personas que no les estábamos prestando el cubrimiento, que no transaban tanto con nosotros, que no hacían tantas operaciones con nosotros, brindarle la alternativa y continuar con la motivación que tienen en estos canales virtuales. Eso permite una optimización del recurso y mejoramiento de la entidad. Para no dar más ejemplos,
ahorita hay un diagnóstico que se puede hacer y de hecho lo están haciendo por reconocimiento de imágenes, que es el diagnóstico del COVID, y tiene el 93% de eficiencia y se hace en mucho menos tiempo. ¿Qué están pidiendo? Que las entidades que manejan este tipo de imágenes y que las han tomado las carguen. ¿Para qué? Para que el sistema aprenda y aprenda de una manera más rápida. Ayer nomás vimos el lanzamiento por parte del gobierno del WhatsApp. Dice WhatsApp automatizado. ¿Por qué? Porque por debajo él lo que está haciendo es un aprendizaje y entre más lo consultemos, más le creamos preguntas, porque alguno puede decir, hola, ¿qué sabe usted del COVID-19? Otro paisano, ¿el COVID-19 qué es? Y el sistema, entre más le carguemos esa información, va a permitir darnos respuestas teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestro mismo vocabulario, los errores de ortografía que todos tenemos. Y si en esta presentación hay errores de ortografía, pido disculpas porque eso hace parte de la filosofía y de pronto podemos incurrir en esos errores y esa inteligencia artificial debería contemplar eso. Adicionalmente, también quiero pedirle al ingeniero Jason, si es posible, que nos hable cómo podemos ayudar a analizar gran cantidad de información automatizando los controles y cambiar el modo de que gestionamos nuestra auditoría, haciendo que el control sea una herramienta preventiva y hasta detectiva, porque con esto estamos generando modelos de fraude y estamos generando otros modelos. Listo. Entonces, Ya, gracias Luis. Ya le dimos la palabra acá al ingeniero Jason. Jason, muy Está, buenas tardes. muy buenas tardes a todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. sí, Estamos muy bien. Gracias. Perfecto. Pues, pues sí, Luis y Osvaldo, como ustedes lo han mencionado, en esta ocasión, repetitivas veces, parecería repetitivo, pero el tema de los datos no es un tema que deba tratarse simplificadamente o aisladamente el negocio. Es un concepto que ahorita está tocando todas las aristas del negocio y bien lo están diciendo los especialistas, pues es el petróleo. En este momento es el nuevo petróleo que tenemos. El control como eje fundamental de la gestión de riesgos nos permite esta salida a administrar y gestionar de mejor manera el riesgo, ¿cierto? Pero los controles también se pueden automatizar y para eso pues tenemos las tecnologías de la información que nos van a ayudar mucho con esta labor. En pantalla más o menos tenemos unas fases o unas etapas de lo que puede ser la información en nuestra organización. ¿En qué le podemos ayudar a su organización? Nosotros hacemos un aprovechamiento de datos para generarle ventajas competitivas, para que puedan mejorar la toma de decisiones, para que puedan ser más eficientes en los procesos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo podemos hacer por etapas. ¿Para, para qué tipo de empresa? Para todas las empresas. Empresas de 10 empleados, empresas de 50 empleados, empresas multinacionales. Los datos ahorita están en cualquier lugar. Bien lo decía Luis, todos los dispositivos que usamos, todas las tecnologías digitales que usamos en este momento nos dan información relevante que podemos utilizar en conocimiento. Entonces, digamos que eso es lo que queremos nosotros ayudarles a ustedes, a convertir esa data en información y que esa información a su vez se convierta en conocimiento para que podamos hacer estas tres cosas que habíamos hablado: ventajas competitivas, tomar decisiones anticipadas, acertadas y tener una eficiencia en el proceso. Entonces, cuando hablamos de controles en gestión del riesgo, en la primera etapa hablamos de una etapa de identificación o una etapa o responde a una pregunta, mejor para simplificar mejor. En la primera etapa se responde a la pregunta: ¿qué estará sucediendo con mi negocio? ¿Qué estará pasando con todos estos procesos? Eh, si ustedes se dieron cuenta, COSO nos muestra muchos ejes que buscan ser integrales en la compañía.
o que buscan que de extremo a extremo demos una mirada muy panorámica de lo que está sucediendo con mi organización. La información o la data, en este caso, ¿cómo nos ayuda? O la analítica de datos nos ayuda a contestar a esa pregunta. ¿Qué estará sucediendo con mi negocio? Para eso, ¿qué podemos automatizar? Podemos automatizar reportes, podemos automatizar cuadros de mando, se pueden automatizar señales de alerta temprana, por ejemplo, que lleguen a mis correos electrónicos, que lleguen como un mensaje de texto, que llegue como un WhatsApp, algo que me permita a mí reaccionar y entender qué es lo que está pasando actualmente con mi negocio. Si nosotros atendemos las áreas de una organización o los componentes de una organización de manera aislada, es muy difícil encontrar un equilibrio, ¿cierto?, entre la regulación y los beneficios que yo quiero generar en mi negocio o el modelo de mi negocio, encontrar como esa sinergia. Pero con qué la analítica de datos nos puede ayudar es a resolver esa pregunta? ¿Qué está sucediendo con mi negocio a nivel general? Pasando a la segunda fase, vemos un autodescubrimiento de información. Cuando nosotros ya tenemos la información, cuando ya nos han llegado nuestros reportes, cuando ya nos han llegado nuestras señales de alerta, cuando tenemos tableros de control de nuestro negocio, de nuestros componentes principales, ya podemos empezar a escarbar esa información y contestarnos esta segunda pregunta que es muy importante. Ya sé qué está pasando. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué pudiera hacer para que deje de pasar? Voy a poner un ejemplo muy simple. El conocimiento de mi cliente, que es uno de los controles principales en cualquier gestión de riesgos. Si en mi anterior fase de información me está botando alertas de qué está sucediendo, estas alertas recuerden que son totalmente automatizadas, en esta segunda fase yo tengo que empezar a decidir qué hago con esto, con esta información que estoy recibiendo. Luego tenemos una tercera fase que es la ciencia de datos, que nos responde una pregunta muy importante en estos momentos de tendencias tecnológicas y es ¿qué sucederá? ¿Qué pasará con mi negocio? Y claro, nosotros con la información que tenemos actualmente podemos llegar a contestarnos muchas de esas preguntas. Bien lo decía ahora Luis y bien lo decía Osvaldo. Mucha de la información que se está manejando actualmente se maneja para yo poder predecir datos. Lo están haciendo todas las organizaciones, lo están haciendo WhatsApp, lo están haciendo Rappi, lo están haciendo Netflix. Todas las organizaciones en este momento están anticipándose a todos estos riesgos que pueden llegar a tener, ¿cierto? A través de la ciencia de datos. Entonces, en la ciencia de datos, ¿qué encontramos? Encontramos minería de datos, encontramos predicción, lo dice la gestión de riesgo, tenemos que segmentar. La segmentación tal vez es una analítica descriptiva, pero en la ciencia de datos nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos anticiparnos a qué podría suceder con mis clientes, en dónde yo los tengo que encajar para sacarle mayor provecho, para evitar riesgos, para un sinfín de cosas. ¿Qué más puedo hacer? Predecir fraude, predecir transacciones sospechosas, predecir imágenes, bueno, una cantidad de cosas. En la actualidad tenemos muchas herramientas y tenemos que también ser muy conscientes que estas herramientas le están sirviendo a nuestra competencia. Y si está sirviendo a nuestra competencia, es por algo. Tenemos que escuchar lo que está sucediendo afuera. Eh, por algo lo llaman tecnologías maduras. Cuando hablamos de tecnologías maduras es porque ya han pasado un ciclo de desarrollo, ya han pasado un ciclo de marcha blanca, ya han pasado un ciclo de pruebas. Todo eso ya lo han hecho organizaciones anteriormente. Quiere decir que si yo utilizo estas tecnologías maduras, pues voy a tener muchísimos menos riesgos que lo que hicieron los primeros, los pioneros de utilizar estas tecnologías. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas en este momento que ya están tan avanzadas y tenemos tanta información? Hablo de la inteligencia artificial, hablo del Big Data, hablo de la ciencia de datos en sí misma, Internet de las cosas, exploración de imágenes, datos abiertos, exploración de texto. Bueno, digamos que todas estas nuevas tecnologías nos permiten un sinfín de beneficios para nuestra organización y para nuestro negocio. Ya lo hablábamos al principio, nosotros ayudamos en esos tres componentes, ventaja competitiva,
eficiencia operativa y toma de decisiones anticipadas. Para eso es que usamos nuestra analítica de datos para generar una gestión integral y automatización de los controles, que es lo que estamos viendo actualmente. No sé, Luis, si quieras continuar con tu presentación. Sí, Te dejo el uso de la palabra. muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Ha sido muy importante lo que nos han aportado. Sí, lo que nos han aportado tanto don Osvaldo como Jason. Si miramos, esta conferencia ha tratado de tomar puntos de vista diferentes con un equipo multidisciplinario, como es lo que somos nosotros, para que ustedes tengan una mayor orientación. Por eso también dentro de la identificación de riesgos, cuando pertenecía a la evaluación nacional de riesgos que hizo Colombia, utilizamos la metodología de espina de pescado, que muchos de ustedes ya conocen. Causas y consecuencias o efectos. ¿Qué pasa? Si nosotros la enfocamos así, miren que cada espina va generando una división y a su vez cada división genera otras subdivisiones. Tendríamos un tema muy amplio cuando analizamos y cuando queremos compactar nuestra identificación de riesgo. Por eso, cuando nosotros identificamos el riesgo, nosotros también ¿qué proponemos? ¿Y a qué dilemas nos vemos enfrentados? A que hay gran cantidad de información sobre los riesgos. ¿Y esto qué nos genera? Una incertidumbre en qué acciones vamos a realizar. ¿Por qué? Porque la mayoría de esfuerzos que nosotros realizábamos era para la identificación de riesgos. Y después, si hacemos un análisis teniendo en cuenta la gran cantidad de riesgos que nos salieron, los grandes efectos, podríamos generar hasta un desfase en el presupuesto. ¿Nosotros qué proponemos? Que como el eje también central de los riesgos es el control, imaginemos que donde está el riesgo físico, donde está el riesgo mecánico, donde está el riesgo económico y demás riesgos, ahí tenemos unos controles y esos controles que nos permiten volver a minimizar y centrarnos, minimizando esfuerzos, minimizando recursos y optimizando nuestra labor. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que, si hiciéramos una multiplicación en esta sola espina de pescado, fácilmente nos saldrían 360 riesgos. Y si las controlamos y hacemos una gestión basada en control, nosotros con 10 controles podríamos administrar y gestionar esos riesgos, volviendo a simplificar y así permitiéndonos también un análisis mejor. ¿Qué ventajas tiene gestionar los riesgos mediante los controles? Victorias tempranas. Se aprovecha la cultura del riesgo, pero ustedes me van a decir, si esta empresa no tiene cultura de riesgo, yo les preguntaría, en las empresas, ¿por qué existen controles? Independientemente de su tamaño. Uno, son normativos. Otro, porque tuvieron eventos o hechos preexistentes que les obligaron a tener su control, así sea manual, así sea. Y mire que si ya tuvieron eventos de fraudes, posibles fraudes o demás que afectaron o su patrimonio o su efectivo o sus inventarios o las personas, eso quiere decir que sí tenemos el primer material para comenzar a actuar. En cuanto a la toma de decisiones, ¿qué pasa? De cuando estamos identificando y si tratamos de orientarlo hacia el control, de una vez podemos tomar algunas acciones que son las basadas en los controles, que es o retenemos el riesgo o lo evitamos o lo eliminamos, pero usted me van a decir un control, un riesgo dice que no se puede eliminar. Las nuevas teorías dicen que aunque no eliminemos el riesgo, podemos eliminar las fuentes que me están generando esos riesgos.
estas fuentes es cuando analizamos un proceso y vemos que el proceso es riesgoso en cierta parte y podemos cortar esa fuente de esto para no utilizar ese proceso, ahí estamos eliminando al menos ese riesgo. Lo podemos compartir. Podemos cambiar la posibilidad de probabilidad o de consecuencia. Esto sucede mucho en los controles administrativos y por eso les dejé la literatura ahí. Porque me dicen, pues finalmente cada uno de los que acaba de mencionar tiene que hacer lo mismo. Sí. Tomar los riesgos y encontrar oportunidades en ellos. Si nosotros hubiéramos, y de hecho sí hubieron organizaciones que evaluaron gripe aviar y demás enfermedades de este tipo, ellas predijeron que posiblemente podría haber una pandemia no muy lejana en el mundo. Pero no se hicieron caso a estas advertencias y por eso nos tomó un poco desprevenido el riesgo. Y la otra, se miró el nivel de propagación, no se hicieron los cálculos y estadísticas para la propagación del virus y por eso los demás países creímos que eso iba a frenar en Asia, después no, eso se frena en Europa y las consecuencias es que todavía hay países de América que creen que esto es un juego. En tiempo, cuando nosotros gestionamos, como lo decía Jason, con riesgos y si a eso lo automatizamos, nos permite afianzar la cultura, disminuyendo el tiempo de los proyectos y permitiendo que los funcionarios y las partes interesadas se sientan identificadas con los proyectos y comprometidas. ¿Por qué? Porque estamos tomando como insumo principal lo que ya teníamos de riesgos y de controles. Y de ahí estamos armando nuestro sistema de gestión de riesgos. No partimos de cero. Cuando uno no parte de ceros y le sirven las bases, la construcción es mucho mejor. Pero no solo nos enfoquemos en eso, el control también es una fuente importante para identificar y analizar los riesgos. Por eso está esta biblioteca aquí. Nosotros generalmente no analizamos muy bien los informes que tiene la auditoría, la revisoría, los mismos entes de control. Y muchas personas se agobian preguntándose, ¿cómo inicio a identificar los riesgos operativos? Yo les diría, inicien. Si tienen informes de entes de control, de eficiencias y demás, inicien por ahí. Y después comiencen a analizar cada uno de sus controles por qué están ahí. Y verán que acceden o a un riesgo normativo que está controlado o a un riesgo operativo. Entonces, eso genera que nosotros mejoremos nuestro sistema. Otra de las fases es que genera una integración directa con la gestión de riesgos. Cuando nosotros tenemos y creemos que las etapas de los riesgos son aisladas, eso genera una desarticulación porque una vez identifique los riesgos, muchas veces la etapa de quedamos en esa sola etapa. Si pasamos a la etapa de evaluación, entonces nos preguntamos, venga, o me pregunto yo, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo inherente y un riesgo residual? La respuesta es muy sencilla, es el control. Cuando nosotros evaluamos nuestro riesgo sin controles, es el inherente. Y cuando ya lo evaluamos posterior al control, es el residual. Miren la importancia que tiene esto en el levantamiento de información. Esto también me genera un efecto de mejoramiento continuo con la evaluación de la eficiencia del control. Todas las empresas tenemos un grado diferente y de madurez diferente en la gestión del riesgo. Por lo tanto, es importante, primero, no desmotivarnos. Si hacemos comparaciones es para tratar de llegar al lugar que hay una empresa que me puede obligar a mejorar, pero no para frustrarme, sino para mejorar.
Y también saber que siempre va a haber empresas que están en una peor condición de la que yo estoy. Entonces, si hacemos una evaluación constante de los controles, cambiando la forma en que en este momento lo estamos haciendo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros el control lo enfocamos hacia el funcionario y no hacia la función. Si nosotros dejamos en claro que esta evaluación debe ser a la función y no al funcionario, generaremos un equipo comprometido que está mirando hacia las metas y los objetivos que tiene toda la organización.